saludable de vida. Porque hay un evangelio que no es saludable. Y ese evangelio que no es saludable es el evangelio que yo diría que el 90% de nosotros fuimos de alguna manera u otra influenciados. Ese es el evangelio que tiene que ver y apela, diga, con nuestra necesidad. ¿Cuántos saben por lo menos de lo que les estoy hablando? Y no hay ningún problema de que Dios ministre a nuestra necesidad. El asunto es que el evangelio, cuando es saludable, lo saludable del evangelio no es que el Señor supla tu necesidad, diga, aunque pueda incluirla, y el evangelio no se incluye, sino más bien que aquel que ha escuchado la buena noticia no es que tu necesidad fue suplida, sino que aquel que escucha el evangelio que es saludable pueda implementar la buena noticia en tiempos de malas noticias. ¿Me hago entender? Por lo tanto, diga, hay un evangelio en el cual nosotros fuimos influenciados, pero a la luz de las Escrituras podemos cada día, diga, cada día, darnos de cuenta que si el Señor suple mi necesidad, pero no hay ninguna evidencia de transformación en mi vida, yo voy a estar necesitado siempre para que el Señor supla mi necesidad. Y el Señor, diga, aunque pueda suplir nuestras necesidades, se mueve por un propósito eterno, diga, que está por encima de lo que nosotros necesitamos. Por eso el principio es: enséñale a pescar. Porque si le enseñas a pescar, diga, no tendrá necesidad de que vengan y me suplan. Pero diga, para eso se nos dejó el evangelio. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es. Me llama la atención que no dice porque tiene, sino porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y yo creo que si usted está aquí, usted ha creído a la buena noticia. El profeta Isaías decía: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo o el lente de Jehová? Volvemos de nuevo. En aquellas personas que en el momento más difícil y crucial de sus vidas escucharon la buena noticia del evangelio y respondieron. Hay personas que dicen: no, yo decidí. No, ese es un evangelio que nos enseñaron. Usted no tiene la capacidad de decidir. La capacidad de decidir en el hombre se perdió en el huerto. En el instante que el hombre pensó que era más sabio que Dios, diga, perdió la capacidad de poder tener y tomar buenas decisiones. Y como somos expertos, Robert, la mujer que me diste, ese es otro evangelio. La mujer que me diste. Entonces, cuando nosotros nos graduamos en el evangelio que le dije que es saludable y de vida, ciertamente vamos a asumir la responsabilidad de poder vivir, diga, a la altura. Ayúdeme, a la altura de este evangelio. Entonces, entendemos que el evangelio no divide, pero diga, sí separa aquello. Dígalo conmigo, sí separa, que no es, ahí está, saludable. El evangelio no divide, pero sí va a separar. Por eso tenemos en el libro del Génesis que dice que cuando Dios dijo sea la luz, lo primero que hizo fue dividir. No, lo primero que hizo fue separar la luz de las tinieblas. Porque no era saludable. ¿Para quiénes? Para aquellos que habitamos, diga, en el globo terráqueo. Pero pasan los años y el hombre no entiende que el evangelio eterno de Dios nunca, diga, nos descalificó. Dígale al que está a su lado, el evangelio no te descalificó. Lo que te descalificó
fue el pecado. El pecado nos descalifica de poder vivir a la altura de un evangelio saludable. Estamos apenas entrando en este tema. Aquí hay mucha tela para cortar. Yo espero que usted por lo menos haya venido con una hambre de escuchar lo que Dios quiere hablarnos en esta preciosa mañana. Entonces, sí va a separar lo que no es saludable para quienes hemos, volvemos de nuevo, respondido a la buena noticia. Entonces, la buena noticia, hablando de ello, es ese evangelio saludable cuando comienza a expresar la vida que vivimos en el Señor. Ese evangelio se convierte saludable cuando nosotros llevamos a la implementación la buena noticia. El asunto y el problema es que muchas personas se han convertido en la mala noticia. ¿Cómo están las cosas? Que la iglesia entiende que tanto la educación, que tanto el sistema de gobierno, que tanto el sistema de la religión, digan, no pueden volver a crucificar al Señor. Entonces, cuando usted se ve a la luz de esta escritura o de este evangelio, por más difíciles que se puedan ver las cosas, usted dice, yo he sido introducido y yo he sido preservado en la mejor noticia, aunque esté rodeado de ruido y de muchas voces que dicen lo contrario. No vamos para ningún lado, pues eso lo dice el otro evangelio. No, esto no va a arrancar. Diga, eso es otro evangelio. O si arranca es porque yo soy la última Coca-Cola en el desierto. Otro evangelio. El único que vivió a la altura, diga, de lo que es un ser humano, se llama Jesús. Jesús nos enseñó a nosotros cómo se vive la buena noticia en manos de malas noticias. Te están buscando. Y allá aparecía una trifulca de personas a echarle mano al Señor. Diga, pero como no había llegado su hora. Dice la palabra que él pasaba por entre medio de ellos. Y dice, mira, ¿dónde está Carlito que yo lo estaba buscando? Diga, porque no había llegado su hora. Pero cuando llegó su hora, diga, cuando llegó el momento, diga, apareció Roma, los líderes religiosos, y apareció aquel que cumplió propósito, apareció el Judas, y lo señaló. Enséñame quién es este. Pero si ustedes me están buscando a mí, dejan ir a estos. Para que se cumpliese la escritura, a todos los que me diste, ninguno de ellos pereció, solamente aquel que me iba a entregar. Y usted dirá, bendito, pobre Judas, el tipo cumplió propósito. Si Judas no hubiese cumplido al pie de la letra lo que se le había dicho en la eternidad pasada, diga, usted y yo no estuviésemos aquí hoy disfrutando del maravilloso evangelio de Cristo. Por lo tanto, diga, no hay otro Judas. Si hay alguien que te está haciendo la vida imposible, no es Judas. Diga, se llama San Yo Carne. Denle una alabanza al Señor. Entonces, el evangelio saludable es aquel que va a expresar la vida que vivimos en el Señor. Entiéndase que el evangelio no es algo que va a pasar. La pastora dijo que el evangelio no va a pasar. Diga, nos está sucediendo en tiempo real. Yo estoy esperando que Dios haga algo, ya Dios hizo. Yo estoy esperando que Dios me conteste la petición. Te contestó todas las peticiones en el Hijo. Lo que pasa es que no queremos el sí, ni el do, ni el no de Dios. Y a veces lo más que nos duele a nosotros es cuando el Señor guarda silencio. Y uno esperando respuesta. Y el Señor, mire,
hasta con barbijo. Y yo estoy esperando respuesta, pastor, para que el Señor me confirme esto y esto. Y cuando usted ve la lista, las cosas que quieren que le afirmen, es el evangelio que fue adulterado porque tiene que ver y apela con la persona. Entonces necesitamos, volver a la sana doctrina. Y entiéndase por doctrina en el más puro sentido, sana enseñanza. Porque la sana enseñanza, es el evangelio. No escrito en un iPad, no escrito en un celular que lo podemos bajar, no escrito, en una de las Biblias. El evangelio, es Cristo instalado en nuestro espíritu. Esa es la sana enseñanza. Esa sana enseñanza te va a llevar a poder identificar lo que no es sano. Es por ello que los apóstoles pasaban tiempo no para jaltarse la barriga. Hay muchos lugares que se reúnen solamente, para satisfacer el apetito. Qué bueno que en esta casa, luego que terminamos del alimento espiritual, sí, claro, descendemos abajo y nos comemos las papas locas, que creo que es lo que profetizaron para hoy. Mira, pero no obstante, muchos lugares se han convertido en un club social. Aquí no. Aquí venimos a seguir conociéndonos en la mejor y persona maravillosa. Nos venimos, a seguir conociéndonos en Cristo, en el evangelio. Entonces los apóstoles pasaban tiempo juntos, a las mesas, a donde compartían el pan, a donde compartían el vino, para seguir conociéndose en Cristo y no para hablar de lo ridículo y de lo malo que tuvo la reunión. Hay personas que se sientan en la sala de su casa a pelar al muchacho. Ay. Las panas de pepita se quedan cortos porque los tipos son unos expertos pelando. Y pelan al de la puerta que no me saludó. Pelan hasta a este flacucho que usted ve aquí mojado con 100 libras, que es lo que pesa mojado. Pero cuando hay casas, donde hay mesas, a donde el evangelio es saludable, cuando ven esas cosas, dice: cállese la boca y vamos a orar para que esto se ponga bueno. Bueno, yo no sé, eso fue como esas bombitas que el Señor zumba así. Pero señale para acá. Señáleme así. Esto es con rebote. Porque al primero que el Señor le meta el cantazo y el bastagazo y el palo Por lo tanto, Hechos 2, capítulo 2, versículo 42. Dijimos que los apóstoles pasaban tiempo juntos para conocerse en la persona de Cristo. ¿No es eso maravilloso? Pero hay un evangelio que quiere saber y quiere conocer cuál fue más diablo. ¿Cuántas cosas tú hiciste? 20, muchachos, y he hecho 40. Entonces estamos compitiendo a ver cuál de los dos puede evangelizar con la vida que vivió antes de caer en el saludable evangelio. Entonces nadie quiere evangelizar en el Salmo 1, ¿verdad que no? ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores. De ese evangelio a nadie lo quiere. La gente quiere el evangelio que usted fue un matón, que usted fue un drogadicto, que usted robó, que usted velaba a la hermana que estaba sentada adorando y usted metía la mano en la cartera. Todo eso se vive en las congregaciones. Pero el que ha sido introducido y transformado por el verdadero evangelio eterno de Dios, sabe lo que tiene que hacer. Hechos 2:42 dice: y perseveraban, es decir, persistían en dar continuidad, como gente salva, a la sana y a la saludable enseñanza, no en cuentos de vieja ni de camino. Por eso la pastora afirmaba y decía: es el Señor el que persevera en nosotros.
O sea, darnos nosotros pompas y pensar que las cosas nos salen bien y todo va como que cuesta arriba, porque tiene que ver en ninguna manera. Todo tiene que ver con el Señor. Si el Señor no lo inyecta a usted de su vida, usted no estuviese aquí. De hecho, dice la Escritura que Él produce en nosotros el querer y el hacer y el querer por su buena voluntad. Y en momentos te va a decir, tiene que cogerte un break, pero que el break no lo cojamos cuando el Señor lo señale, no cuando nosotros no los queramos coger. Cogiéndome un tiempo porque yo necesito un sabático. Si nos ponemos bien judíos, voy a coger un sabático y allá que los hermanos Dios reparta suerte, porque yo me canso, yo, ¿verdad? Diga que sea dirigido por el Señor y no sea una trampa de vuestro adversario. Por eso Pablo decía, no ignoramos sus maquinaciones. 24/7 está maquinando de ver de qué forma deja de que tú no creas, de qué manera trata de desenfocarte, de qué manera trata, oye, el tipo no se cansa. Por eso el que es anticristo es un tipo profesional. Muchos están esperando un diablo con cuernos y con un rabo largo y con un chifle. ¿A dónde comienza a manifestarse el espíritu anticristo? Mire, yo me voy a señalar. Pero nosotros estamos esperando. Será Gorbachov, ¿se acuerda? La computadora en el 2000. Cuando lleguemos al 2000, el mundo esto yo no sé qué va a pasar. Y2K, ¿cuántos estuvieron para esa época? Le dieron a las torres y allá comenzamos nosotros a buscar. Mira, si estaba ahí, mira, las torres fueron derribadas. Diga, es en nosotros mismos. Por eso no existe tal cosa como un ateo. Diga, no hay ateos en el mundo. Lo que hay personas anticristo. Un anticristo sabe que Cristo existe, pero tomó la diabólica decisión de no creer que hay Cristo. Entonces la que lo afirma es la iglesia. No hay Cristo, sí hay Cristo. Y te expuso públicamente, triunfando sobre ellos. Y los clavó, diga, en la... Yo no sé si eso usted le arranca una alabanza. Entonces, el evangelio, diga, es el misterioso plan de Dios dado a conocer a las generaciones. El evangelio es el misterioso plan. ¿Usted sabe por qué? Porque si Dios nos llega a nosotros revelar todo el paquete, no estuviésemos muchos de nosotros aquí. Que yo tengo que darle de comer a este carne puerco. Usted no sabe lo que este tipo ha hecho. A veces pensamos que el enemigo es el que está por allá afuera. Diga, el enemigo del propósito se congrega contigo, canta contigo, alaba contigo, limpia contigo, recoge contigo. Ay, ay, ay. ¿Sabe qué significa la palabra misterioso en la escritura? Dígale que está por lo menos a 2 pies de distancia. Escondido para gente pagana. Misterioso, ese plan misterioso de Dios es aquel que está escondido para gente pagana. A la gente pagana jamás se le va a revelar el cuerpo. A la gente pagana jamás se le va a revelar la iglesia. A la gente pagana jamás se le va a revelar el evangelio eterno de Dios. ¿Por qué? Porque la gente pagana vive fuera de la jurisdicción del Señor. En antigüedad le pusieron este nombre, los pagados, que se refería a los paganos. Y cuando vino uno de los emperadores y quería reunir todas las religiones en una, hubo un sector, diga, que dijo,
Diga, y se alejó del sistema que quería reunir todas las religiones. Diga, pero el evangelio no se mezcla con nada. El evangelio es puro. El evangelio es limpio. El evangelio es íntegro. El evangelio es verdadero. El evangelio es genuino. El evangelio no es superficial. Bueno, pues vamos a reunir todas las reuniones, a las religiones y hacemos. En esta mañana. Entonces, gente pagana son aquellos que viven sin jurisdicción. O sea, sin jurisdicción es igual que un pagano porque significa habitar fuera del hábitat de Dios. Por eso en el Evangelio, según San Juan, dice que los haré pescadores de hombres. Pero el otro Evangelio nos enseñó a nosotros, somos pescadores de alma. Yo tuve una cruzada por allá en Argentina. No he ido nunca a Argentina. Estoy hablando de otro evangelio. Tuve en una campaña en de allá de los mares y se convirtieron 100. ¿Cuántas almas yo me he ganado? Diga, eso es un insulto. Porque el único que puede redimir a un alma es la buena noticia. Lo único que puede traer de vuelta a un alma, diga, es el evangelio saludable del Señor. Entonces, cuando usted los vea, ¿cuántas almas yo me he ganado? Déjame ver las señales, enséñame las manos, enséñame los pies, enséñame el costado. ¿Seguimos? Entonces, un pagano, diga, va a vivir contrario al evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque un pagano está, diga, apegado a creencias. Hay personas que creen todo lo que usted le dice. Y más si vienen de la escuela de la Comay. O si vienen de la escuela lo sé todo. Creen de verdad que eso fue lo que hizo Miguel. Fíjate, yo lo sospeché desde un principio. Yo como que me huelía a algo. Yo sabía que Willy se las traía. Y Valladares ni me diga. Ese tiene la musiquita por dentro. Creen todo lo que usted le dicen. Por eso Isaías tiene que decir, ¿quién creerá? No al chisme. ¿Quién creerá a la buena noticia? A nuestro anuncio. Sakai alai. Yo no sé si usted me puede entender en esta mañana. Entonces está pegado a creer. No hubiese creído, Jesús no hubiese ido a la cruz. Pero Jesús dijo, yo le voy a mi evangelio. El Padre, perdón. Yo le voy a mi evangelio. El enemigo y el adversario de este propósito tiró todo, diga, por la borda. Pero al Señor nada lo toma por sorpresa. Antes de que Satanás se convirtiera en Satanás, había Dios, había evangelio, había nueva noticia, había el creador de todas las cosas, había el Señor de todo y por todos y para todos y en todo. Hay gente que preguntan, ¿el Señor sabía que el diablo era diablo desde el principio?
Y si les digo que ese es el diablito de Dios, tal vez usted se ofenda. El diablito de Dios. Entonces, la mala noticia registra que la gente pagana, diga, jamás podrá oír, podrá ver y podrá comprender que el evangelio saludable es Cristo. Pero ¿cuál es la contraparte de la mala? Que el evangelio es el plan ideado, diga, para cumplir el propósito de Dios. La pastora lo dijo. El propósito nos tiene. El propósito nos ha preservado. Mientras estamos despidiendo desde niños hasta personas mayores. Pese a la maldad en el corazón del hombre. Ante estas malas noticias, la iglesia sigue siendo iglesia. Ante estas malas noticias, la iglesia sigue llegando al lugar de reunión. Quien no es iglesia está cuestionando. Si voy, no sé, se me pega, no se me pega, me enfermo, no me enfermo. Pero así tú te vas a Londres, así tú te vas a trabajar, así tú te vas a la cita médica, así tú te vas de paseíto y de jangueo, así tú coges el avión y te montas con el avión lleno de esquina hasta esquina y usted no se queja para nada. Pero la que es iglesia se mete, diga, y se infiltra en todos lugares. Que nos enseñaron a ser de los que salen de las cuatro paredes. Yo lo decía hasta los otros días. Yo dije, espérate, hay que salir de las cuatro paredes. Pero salimos de las cuatro paredes, pero ni el perro está enterado que hay un evangelio. O sea, si salimos de las cuatro paredes, diga, eso es que reformarlo, no es salir de las cuatro paredes, diga, es penetrar, diga, penetrar. Pastor, es que yo no puedo hablar de Cristo en el trabajo. ¿Quién te dijo que no? Si usted se va a Nueva York y usted ve a las personas, a los árabes, 3 veces al día. Oye, y tú que tienes la verdad, ni te atreves. Antes de depositarlo en la escuela, orábamos. Y cuando fui a hacer la ruta de los chiquititos, de la elemental, y voy así dando la vuelta, antes de dejarlo, había un matrimonio con el niño orando los 3. La gente los miraba y seguían como si nada hubiese pasado. Diga, ese es el mundo que se está viviendo. Pero el que vive el evangelio no se avergüenza. Y yo dije, wow. Necesitamos más gente así para que el sistema colapse. Necesitamos más gente así para que nos vuelvan a respetar. La iglesia no ha perdido el respeto. Lo que pasa es que los que componemos la iglesia, diga, no le hemos dado peso al evangelio. Nos vamos con la corriente como el camarón. Y el Señor diga, sigan y firmes hacia adelante, pero otros están... Es que cada vez que doy un paso se pone más dura la cosa. ¿Para qué te dejé depositado en el evangelio? Es que cada vez que voy a tomar una decisión, usted no sabe. ¿Para qué puse el nuevo cántico en tu boca? ¿Para que declare las obras de Dios? ¿O para que hables de las miserias de tu vida? Las miserias tuyas y mis miserias para nada sirven para la edificación de este evangelio. Por más trágico que se pueda escuchar, por más trágico que se pueda oír, diga, no sirve, no funciona. Es paja. El fuego que cantábamos, diga, la va a quemar. Y cuando el fuego quema, tiene que haber una evidencia. Tiene que haber una evidencia de Cristo. Diga, por lo tanto, el evangelio es Cristo oído,
predicado, vivido, expresado, implementado y explicado en el tiempo. Vamos de nuevo, que usted está pompeado hoy. Yo me tomé 2 tazas de café antes de llegar. Le dije a Willy, fue verdad. Y allá tengo que meterme. Oye, a Culcul me metí una agüita. Pero diga, el evangelio es Cristo. Número 1, oído. Predicado. Vivido. Expresado. Implementado. Y diga, y explicado en el mundo. La gente tiene que oír que hay un evangelio. La gente tiene que oír que hay vida, que hay esperanza. La gente tiene que oír que la última palabra no la tiene el diagnóstico médico, la tiene el Señor. La gente tiene que oír que no hay nada ni nadie que se pueda oponer al propósito eterno de Dios. La gente tiene que entender que Dios no murió por las personas, que Cristo murió con las personas. La gente lo tiene que saber. El Señor no lo sacó a usted de la vía del tren. Juntamente con Él, diga, el tren nos pasó por encima. Pero aunque el tren nos pasó por encima, diga, el poder de la resurrección nos levantó nuevamente. Esa es the good news. Pero usted pone y prende el CNN y óigame, le están pagando. O sea, te dan 500 noticias negativas y si acaso, cuando ya usted se levanta porque está bostezando de tanta noticia, ahí es que dan si acaso un pedacito de una noticia más o menos buena. Yo me acuerdo que el canal 12 aquí, para los 80 por allá, yo veía algo raro. Porque usted sabe que en Puerto Rico el canal, o sea, lo primero que te van a mostrar es la masacre de la semana. Y cuando yo vine a los Estados Unidos y veía el Channel 12 News, yo dije, pero aquí no matan gente, aquí no roban. Todas las noticias, todas las noticias eran, tú sabes, usted nunca se ha dado cuenta de eso. Pero ahora es todo lo contrario. O sea, ahora le quieren quitar la libertad y el derecho a la iglesia. O sea, si usted no se levanta y huele el café, hay una agenda diabólica. Hay una agenda diabólica que se quiere comer a tus hijos. Hay una agenda diabólica que se quiere comer a nuestra generación. Pero para eso el Señor nos ha preservado en el tiempo. Diga, para que fructifiquemos en el evangelio que fuimos introducidos. Porque el evangelio saludable es poder y es vida. Es vida y es poder. Entonces, si el evangelio es Cristo predicado, cada vez que usted anuncia la buena noticia, usted está, diga, derrocando. Usted está derrocando todo sistema adverso. Me duele aquí. Él es mi sanador. Me duele acá. Diga, pero la predicación del evangelio derriba, número 1, diga, los argumentos. Derriba, número 2, diga, las truanerías de nuestra boca. Esa es palabra de domingo. Entonces el evangelio va a predecir, diga, la caída de sistemas y de ideologías. No es que todos estamos llamados a pensar igual en ninguna manera. Cuando todos pensamos iguales, hay una cabeza que está pensando por ustedes. Pablo los identificó, esos tipos son sectarios. Porque los introducieron en un evangelio que tiene que ver con el hombre. Te va a ir bien
si te mantienes bajo mi cobertura. Eso es un evangelio que tiene que ver con los hombres. Serás prosperado si pactas en esta casa. Serás bendecido si siembra más allá de tus fuerzas. Entonces hay personas que les gusta esta cuestión. Cuando Pablo tiene que afirmar y dice: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones. ¿En quién? En Cristo. Diga, por lo tanto, tu bendición y tu prosperidad no está pegada a un hombre, está pegado a el evangelio. Lo que pasa es que hay personas que tergiversan la cosa y salen corriendo. ¿Sabía que no toda persona que sale de la congregación es porque usted está mal? Sino porque estamos en lo correcto. No todo el que sale de una congregación es porque está mal la congregación, sino porque se está en lo correcto. Y lo que está en lo correcto va a expulsar lo que está incorrecto. Juan tiene que escribir: estaban entre nosotros, pero no. Esos eran espíritus chucarreros, ¿no? Tenían nombre y apellido. Entonces el evangelio va a predecir, diga, la caída de sistemas e ideologías humanas. Diga, ese evangelio es saludable. Ese evangelio es vida. Y saludable significa, diga, salud. Los doctores, por más que estudian el cuerpo, dicen que el cuerpo tiene una habilidad de sanarse a sí mismo. Diga, de igual forma, el hijo corporativo, la iglesia, el cuerpo, la verdad presente. Wow. Es que yo necesito una consulta de sanidad interior. Pastor, yo vine aquí con mi matrimonio hecho pedazo. Si le cuento del mío, oye, le gusta coger fiado, ¿verdad? Necesito administración interior y allá venimos nosotros que no sabemos un comino. Yo dice, si supiera que mi matrimonio estaba peor. Entonces hemos aprendido en este camino que si los dos no están en la misma voluntad, digan, no, mire, usted puede llevarlo a la mejor conferencista y el tipo después que se levante del otro lado de la cama va a seguir siendo. Pero si ambos, están en la misma voluntad, en muerte, en enfermedad, en prosperidad, en escasez, en el dolor, en la alegría, en la tristeza y al fin de toda esa lista, en Cristo. Ese matrimonio, es un ejemplo y una evidencia que representa el evangelio eterno de Dios. Ese es el matrimonio, esa es la institución que las ideologías quieren dañar.
desaparecer. Diga, pero la iglesia está todavía en Génesis 3. Es más, en Génesis 2, fructificar, sojuzgar, llenar la tierra, señorear sobre ella. Eso es diseño. Y ese diseño está antes de los 10 mandamientos. A ti te enseñaron a vivir 10 mandamientos y el Señor vivas en uno. Y el mandamiento del Padre es Cristo, uno solo. De ahí, diga, de ahí en adelante, usted sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Eso la Escritura lo llama, Valladares, la ley de vida. Por eso cuando en el monte Sinaí cayó la gloria, la chequina, lo que Dios le dio al pueblo, diga, fue un solo mandamiento. Ese solo mandamiento regula, diga, todo. Regula todo lo adámico. Regula todo lo diablito que somos. Regula, diga, esa naturaleza caída. Usted se ve alas detrás de su espalda. Ese fue otro evangelio que nos predicaron. Que todo el mundo santurrión. Aquí somos los santos, mega santos. Entonces la gente todo el tiempo trataba de superar sus diabluras. Diga, pero la buena noticia no está en el negocio de que usted esté tratando. Está en el negocio de que ya usted esté expresando lo que vive. Hasta que no se exprese lo que estamos viviendo, diga, desde las azoteas se va a ver a dónde fuimos depositados. Dijimos que saludable significa salud. Y salud es el evangelio convertido en pan. El evangelio se convierte en pan cuando es vivido, cuando es digerido y cuando es exportado. Son muchos y nosotros solamente somos algunos 12. Dadle vosotros de comer. Hasta que el evangelio no se convierta en pan, haga así en nuestras vidas, no le vamos a dar a comer a nadie. Pero cuando el evangelio, Miguel, se convierte en alimento, cuando se convierte en pan y ese pan es digerido, diga, los nutrientes van a vitalizar nuestro espíritu para estar dispuestos, digas, a vivir en el evangelio saludable.